El atardecer descendía sobre Guanajuato con esa tonalidad rojiza que solo las ciudades coloniales de México parecen conocer. El Panteón Municipal de Dolores se extendía por las colinas como un laberinto de memoria y olvido, sus tumbas de cantera rosa, erosionadas por más de 150 años de lluvia y sol implacable. Los nichos apilados formaban pequeñas ciudades verticales, donde los muertos habitaban en silencio perpetuo. Entre los callejones estrechos del Camposanto, custodiado por cipreses centenarios, cuyas ramas se entrelazaban formando túneles de sombra, se alzaba una capilla funeraria que los sepultureros evitaban mencionar, incluso en plena luz del día. La construcción de estilo neoclásico, edificada en 1891 por la familia Navarro Saldívar, guardaba un secreto que la ciudad había intentado enterrar junto con sus protagonistas. Allí comenzó todo un jueves de octubre de 1919, cuando Sofía Navarro Mendizábal desapareció 24 horas antes de convertirse en esposa de Ignacio Elizondo Camarena. Por cierto, si estas historias te atrapan tanto como a mí, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo hace que estas historias cobren vida. En el año 2026, una antropóloga forense llamada Valeria Guzmán Ortiz llegó a Guanajuato con una misión que escapaba de lo ordinario. A sus 29 años, Valeria había trabajado en exhumaciones por todo el Bajío, documentando fosas comunes de la Revolución y recuperando identidades perdidas en archivos municipales olvidados. Su especialidad radicaba en reconstruir historias a partir de fragmentos, huesos que susurraban nombres, documentos que revelaban tragedias familiares sepultadas bajo capas de silencio y vergüenza social. El Instituto Nacional de Antropología le había encomendado un proyecto específico: catalogar las criptas históricas del Panteón de Dolores antes de que la humedad y el abandono las destruyeran completamente. Entre los expedientes que estudió en el archivo municipal, uno llamó su atención con fuerza magnética. La capilla Navarro Saldívar figuraba marcada con una anotación en tinta roja fechada en 1920, prohibido el acceso, orden del ayuntamiento, caso sin resolver, investigación suspendida por falta de evidencia. Valeria había aprendido durante años de trabajo forense que las palabras caso sin resolver frecuentemente significaban verdad inconveniente para familias poderosas. Los Navarro Saldívar habían sido propietarios de 3 de las minas de plata más productivas de la región durante el Porfiriato. Su fortuna había financiado iglesias, escuelas y hospitales en Guanajuato. Que un caso relacionado con ellos quedara sin cerrar no era casualidad, era decisión política. Valeria solicitó los permisos necesarios ante el Patrimonio Cultural del Estado. Después de 2 semanas de trámites burocráticos y llamadas insistentes, obtuvo autorización para acceder a la capilla funeraria con la condición de que documentara todo hallazgo y entregara un informe completo antes de remover cualquier elemento del sitio. La mañana del 6 de febrero de 2026 amaneció fría y nublada, típica del invierno guanajuatense. Valeria llegó al cementerio acompañada por don Abundio Cervantes, el sepulturero de mayor antigüedad en el Panteón de Dolores. El anciano de 74 años caminaba entre las tumbas con familiaridad de quien ha pasado más tiempo con los muertos que con los vivos. Sus manos nudosas y manchadas de tierra sostenían un manojo de llaves antiguas que tintineaban con cada paso sobre el empedrado irregular. «Tenga cuidado ahí adentro, licenciada», murmuró don Abundio, mientras buscaba la llave correcta entre docenas de piezas de hierro oxidado. «Mi padre trabajó aquí desde los años 40 y siempre decía que esa capilla tenía algo que no dejaba descansar el alma. Los que han entrado dicen que se escucha llorar, que huele a azahares aunque no haya flores, que a veces las velas se encienden solas». Valeria sonrió con la paciencia profesional de quien ha escuchado cientos de leyendas similares. «Don Abundio, he trabajado en fosas de la Guerra Cristera, donde encontramos 50 cuerpos apilados. Si no me asustaron esos huesos, no creo que me asusten un par de supersticiones».
El anciano la miró con expresión grave que mezclaba advertencia y resignación. No son supersticiones, licenciada. Son memorias que quedaron grabadas en las piedras. Usted verá. La puerta de hierro forjado chirrió al abrirse después de décadas sellada. El sonido resonó entre las tumbas cercanas como gemido de bisagras que hubieran olvidado su función. Valeria encendió su linterna profesional de alta potencia y el haz de luz atravesó la oscuridad revelando un interior sorprendentemente bien preservado. Las paredes de cantera rosa estaban cubiertas con azulejos de Talavera, formando diseños geométricos azules y blancos. El techo abovedado mostraba restos de pinturas murales, ángeles de rostros difuminados por la humedad que parecían observar desde las alturas, con ojos que el tiempo había borrado parcialmente. El altar de mármol al fondo permanecía intacto. Sobre él, cubierto por una campana de cristal, milagrosamente sin quebrar, reposaba un ramo de azahares secos. Las flores conservaban su forma original a pesar del siglo transcurrido, sus pétalos amarillentos como pergamino antiguo. Junto al ramo había una fotografía enmarcada en plata labrada. Mostraba a una mujer joven de aproximadamente 20 años, cabello oscuro recogido en elaborado peinado eduardiano, vestida con blusa de encaje alto y broche de perlas en el cuello. Sus ojos miraban directamente a la cámara con expresión que Valeria solo podía describir como desafiante. En la base del marco, una placa grabada rezaba: Sofía Navarro Mendizábal, 1902-1919. Su corazón eligió el amor verdadero sobre el deber impuesto. Valeria fotografió la inscripción con cuidado meticuloso. La redacción era inusual para epitafios de la época. Las familias conservadoras del porfiriato jamás habrían admitido públicamente que una hija rechazara un compromiso matrimonial arreglado. Que la placa mencionara amor verdadero y deber impuesto sugería conflicto familiar de proporciones dramáticas. Descendió por la escalera de piedra que conducía a la cripta subterránea. Los escalones desgastados por generaciones de pies que bajaron a depositar ataúdes brillaban húmedos bajo la luz de su linterna. El aire se volvió más frío con cada escalón, cargado de humedad terrosa y otro aroma que no lograba identificar, dulce y persistente, como flores que se hubieran preservado en perfume concentrado. La cripta consistía en una sala rectangular, con nichos excavados en las paredes. La mayoría contenía ataúdes de madera labrada con placas de bronce, identificando a miembros de la familia Navarro, pero en el centro de la habitación, sobre un pedestal de mármol negro, había algo que hizo a Valeria detenerse abruptamente. Un vestido de novia completo, exhibido sobre un maniquí de madera antigua. El traje era obra maestra de costura decimonónica, satén blanco con incrustaciones de perlas, formando diseños florales, mangas abullonadas de encaje francés, cola de 3 metros extendida cuidadosamente sobre el pedestal. El velo de tul bordado con hilos de plata colgaba desde una tiara de flores de azahar artificiales. Lo más perturbador no era la existencia del vestido en sí. Las familias adineradas frecuentemente preservaban vestidos de novia como reliquias sentimentales. Lo perturbador era su estado de conservación. No mostraba señales de deterioro, ni manchas de humedad, ni decoloración por el paso del tiempo, ni rastros del moho que inevitablemente atacaba textiles en ambientes subterráneos. El satén brillaba como si acabara de salir del taller de la modista. Valeria se acercó con precaución profesional, sacó su cámara y comenzó a documentar el vestido desde múltiples ángulos. Notó detalles extraordinarios, cada perla cosida a mano, el dobladillo bordado con iniciales entrelazadas SN y una fecha, 12 de octubre de 1919. Junto al pedestal había un cofre de madera de cedro con incrustaciones de nácar. Valeria abrió la tapa con cuidado. En el interior, envueltos en papel de seda amarillento, encontró objetos que ampliaban el misterio. Un par de zapatos de satén blanco del mismo material que el vestido, talla pequeña, probablemente 35 o 36. Un rosario de perlas con crucifijo de oro, un pañuelo de lino bordado con las mismas iniciales SN, y debajo de todo,
un sobre de papel vitela, sellado con lacre rojo que conservaba la impresión de un anillo de sello, las armas de la familia Navarro. Valeria observó el sobre sellado durante largo minuto. Su entrenamiento académico le dictaba que debía abrirlo en ambiente controlado de laboratorio, con testigos presentes y equipo apropiado para preservar documentos históricos frágiles. Pero su curiosidad de investigadora y algo más profundo, una intuición que había aprendido a no ignorar durante años de trabajo forense, le urgía abrirlo inmediatamente. Con manos enguantadas, rompió el sello de lacre con delicadeza. El papel crujió ligeramente al extraer las hojas del interior. Eran 3 páginas escritas con tinta negra en caligrafía femenina, elegante y firme. La fecha en la esquina superior decía 11 de octubre de 1919, 24 horas antes de la boda que nunca ocurrió. La carta comenzaba: a quien encuentre estas palabras cuando mi cuerpo ya no camine sobre esta tierra. Mi nombre es Sofía Navarro Mendizábal y escribo esto en la noche anterior al día en que se supone debo contraer matrimonio con Ignacio Elizondo Camarena, hombre al que no amo y nunca amaré. Mañana por la mañana, cuando mi familia descubra que he desaparecido, buscarán explicaciones. Dirán que enloquecí, que me raptaron, que me perdí en las montañas. Inventarán cualquier historia que preserve su honor y oculte la verdad que mi madre siempre ha sabido pero se niega a reconocer. La verdad es que amo a otro hombre y que prefiero morir antes que vivir una mentira. Valeria sintió escalofríos recorrer su espalda. Continuó leyendo con atención casi reverencial. Su nombre es Daniel Esquivel Vargas. No posee fortuna ni apellido ilustre. Es maestro de escuela en el pueblo de Marfil, hijo de un carpintero y una costurera. Nos conocimos hace 2 años cuando mi padre donó libros a la escuela rural y Daniel vino a la casa a agradecer personalmente la donación. Hablamos durante horas sobre literatura, sobre Sor Juana Inés de la Cruz y José Martí, sobre la injusticia de un mundo donde el nacimiento determina el destino más que el mérito o el corazón. Desde ese día nos encontramos en secreto. Mi doncella refugio, que me ha criado desde niña y es la única que conoce mi secreto, nos ayudaba a intercambiar cartas escondidas en cestas de bordado y a encontrarnos en la capilla del cementerio, el único lugar donde mi familia nunca me buscaría. La carta continuaba revelando detalles íntimos del romance prohibido. Sofía describía conversaciones bajo las estrellas en el cementerio vacío, lecturas compartidas de poesía modernista, planes susurrados de escapar juntos a Veracruz, donde podrían tomar un barco hacia Cuba o Argentina, lugares donde los apellidos mexicanos no significarían nada y podrían comenzar vida nueva. Pero algo había salido mal. La carta tomaba tono más oscuro en la segunda página. Mi padre descubrió nuestras cartas hace 3 semanas. No sé cómo las encontró. Sospecho que sobornó a alguien del servicio. Me confrontó con furia que nunca le había visto. Me llamó deshonra de la familia. Me dijo que había mancillado el apellido Navarro con mi conducta indecente. Me encerró en mi habitación durante días. Solo mi madre podía visitarme y cada visita traía el mismo mensaje. Debo casarme con Ignacio o la familia enfrentará ruina social y económica. Aparentemente mi padre había firmado contratos comerciales con el padre de Ignacio que dependían de esta unión. Romper el compromiso significaría no solo escándalo social, sino también la pérdida de inversiones que sostenían las minas familiares. Valeria pasó a la 3ª página, leyendo cada palabra con intensidad creciente. Intenté razonar con mi madre. Le supliqué que entendiera que no puedo casarme sin amor, que Daniel es hombre honorable, que me respeta y valora mi intelecto, no solo mi dote. Pero ella solo lloraba y repetía que el amor es lujo, que las mujeres de nuestra clase no podemos permitirnos, que el deber hacia la familia está por encima de deseos personales. Ayer Ignacio vino a visitarme. Me trajo flores y joyas. Me habló de la casa que está construyendo para nosotros, de los viajes a Europa que haremos, de los hijos que tendremos. Me miraba como quien contempla una adquisición valiosa, no como quien mira a la mujer que ama.
Cuando se marchó, tomé mi decisión final. El siguiente párrafo hizo que Valeria contuviera la respiración. Esta noche me reuniré con Daniel en la capilla funeraria de mi familia por última vez en este mundo. Hemos tomado una decisión que sé que horrorizará a quienes lean esto, pero que nos parece la única salida honorable. Si no podemos vivir juntos en un mundo que nos separa por cuestiones de dinero y posición social, entonces partiremos juntos hacia donde esas distinciones no existan. Padre Sebastián nos advirtió que el suicidio es pecado mortal, pero ¿acaso no es mayor pecado vivir toda una vida en falsedad, traicionar el amor verdadero por conveniencia, permitir que el alma se marchite dentro de jaula dorada? Hemos rezado juntos y pedido perdón a Dios por lo que estamos a punto de hacer. Creemos que un Dios verdaderamente amoroso no puede condenar a dos almas que solo desean estar juntas. La carta concluía con instrucciones específicas. He dejado mi vestido de novia aquí, en esta capilla, como testimonio de la vida que rechacé, que permanezca como recordatorio de que hay cosas más importantes que el honor familiar y las alianzas económicas. Daniel y yo beberemos el veneno que conseguimos con el boticario del mercado, láudano mezclado con arsénico que nos prometió sería rápido y sin dolor. Nuestros cuerpos quedarán aquí, en este lugar que fue testigo de nuestro amor secreto. Que quien nos encuentre comprenda que no morimos por desesperación, sino por amor, por la convicción de que estar juntos en la muerte es preferible a estar separados en la vida. Sofía Navarro Mendizábal, 11 de octubre de 1919, 11 de la noche. Valeria permaneció inmóvil varios minutos después de terminar de leer. La carta explicaba el vestido preservado, explicaba la inscripción inusual en la placa, explicaba el misterio de la desaparición. Pero surgían preguntas nuevas e inquietantes. Si Sofía y Daniel se habían suicidado en esta capilla según planeaban, ¿dónde estaban sus cuerpos? Los ataúdes en los nichos tenían todos placas identificando a otros miembros de la familia Navarro que habían muerto en fechas diferentes. Ninguno correspondía a Sofía. Valeria revisó sistemáticamente cada nicho. Sebastián Navarro Iglesias, 1858, 1923, patriarca. Mercedes Mendizábal de Navarro, 1865, 1931, matriarca. Varios tíos, tías y primos. Pero no había registro de Sofía ni de ningún Daniel Esquivel. Subió nuevamente a la superficie donde don Abundio esperaba sentado en una tumba cercana, fumando cigarrillo de hoja. El anciano la miró con expresión que decía: «Ya se lo advertí sin necesidad de palabras. Don Abundio, necesito ver los registros del cementerio de 1919 y 1920, especialmente cualquier cosa relacionada con la familia Navarro». El sepulturero aplastó el cigarrillo contra la piedra. «Esos archivos están en la oficina administrativa del Panteón. Algunos se perdieron durante la Revolución, cuando los villistas ocuparon Guanajuato, pero puedo mostrarle lo que quedó». Pasaron la tarde revisando libros de registro polvorientos con páginas manchadas de humedad y tinta corrida. Valeria encontró entradas de sepulturas, exhumaciones, pagos de perpetuidad. En el libro correspondiente a octubre de 1919 encontró algo perturbador. 13 de octubre de 1919, Capilla Navarro Saldívar, sellada por orden familiar, prohibido acceso, guardián Jacinto Morales. No había mención de entierro, no había nombres de difuntos, solo la orden de sellar la capilla. Valeria decidió investigar en los archivos del Registro Civil y la Catedral de Guanajuato si Sofía Navarro había muerto oficial o extraoficialmente en octubre de 1919. Debía existir documentación en algún lado. Las familias poderosas del Porfiriato eran meticulosas, con registros que afectaban herencias y propiedades. La archivista del Registro Civil, una mujer eficiente de 50 años, llamada Lucía Rentería, la recibió con interés profesional cuando Valeria explicó que investigaba familias prominentes del siglo XIX. «Tenemos bastante material de los Navarro»,
comentó Lucía mientras la guiaba entre estantes de documentos. Eran de las familias más importantes de Guanajuato. Dejaron registros extensos. Encontraron el acta de defunción de Sofía Navarro Mendizábal, fechada 15 de octubre de 1919, 2 días después de la fecha planeada para su boda. La causa de muerte registrada era neumonía aguda. Valeria frunció el ceño. La carta de Sofía estaba fechada 11 de octubre, anunciando su intención de suicidarse esa misma noche. Si lo había hecho, ¿por qué el acta oficial decía neumonía 3 días después? Lucía notó su confusión. Pasa algo raro con este registro. Mire la firma del médico que certificó la muerte. Valeria examinó la firma ilegible al pie del documento. Debajo en letra pequeña decía Dr. Enrique Villalobos Soto, médico familiar. Y aquí está lo extraño, continuó Lucía, sacando otro documento. Este es el registro de ese mismo doctor, certificando otra muerte 2 semanas después. Compare las firmas. Las firmas eran notablemente diferentes. La del acta de Sofía mostraba trazo tembloroso e inseguro. La firma posterior era firme y clara. Alguien falsificó la primera firma, dijo Valeria en voz alta. Lucía asintió. Y hay más. Busque el acta matrimonial, que debió haberse registrado 12 de octubre. No existe. El matrimonio Navarro Elizondo nunca se efectuó, pero tampoco hay registro de cancelación formal ni devolución de arras, que era procedimiento legal obligatorio cuando se rompía compromiso matrimonial. Es como si todos hubieran acordado pretender que la boda simplemente nunca estuvo planeada. Valeria tomó fotografías de todos los documentos. Necesitaba hablar con alguien de la familia Navarro, si aún quedaba algún descendiente vivo. Lucía la ayudó buscando en registros más recientes. El último Navarro que vivió en Guanajuato fue Sebastián Navarro Orozco, bisnieto del patriarca original. Murió en 2015, pero dejó una hija, Carolina Navarro Mejía. Vive en el barrio de Pípila, trabaja como restauradora de arte colonial. Esa tarde Valeria tocó la puerta de una casa colonial, restaurada con fachada de cantera verde y balcones de hierro forjado. Carolina Navarro resultó ser mujer de 40 y tantos años, cabello corto teñido de gris, manos manchadas de pigmentos y barnices. Cuando Valeria explicó el propósito de su visita, Carolina la invitó a pasar con expresión que mezclaba curiosidad y algo parecido a alivio. He esperado años a que alguien viniera a preguntar por Sofía, dijo Carolina, mientras servía café de olla en tazas de barro. Mi padre me contó la historia verdadera en su lecho de muerte. Me hizo jurar que si alguien investigaba oficialmente, yo debía contar lo que sabía. Carolina se sentó frente a Valeria en sala llena de pinturas coloniales a medio restaurar y santos de madera apilados en esquinas. Mi tatarabuelo Sebastián Navarro, el padre de Sofía, encontró los cuerpos. La noche del 12 de octubre de 1919, cuando Sofía no apareció para la ceremonia matrimonial, la familia inició búsqueda desesperada. Interrogaron a todos los sirvientes. Refugio, la doncella de Sofía, finalmente confesó bajo presión que la joven tenía encuentros secretos en la capilla funeraria familiar con un maestro de escuela. Sebastián fue inmediatamente al cementerio con su hermano mayor y el jefe de seguridad de las minas. Encontraron la puerta de la capilla cerrada desde dentro. La forzaron y bajaron a la cripta. Allí estaban Sofía y Daniel. Habían bebido el veneno tal como Sofía describió en su carta. Yacían lado a lado sobre el suelo de piedra, manos entrelazadas, ya sin vida. Junto a ellos había 2 copas de cristal vacías y la carta de Sofía. Carolina hizo pausa para tomar café, sus ojos húmedos con lágrimas contenidas por generaciones. Mi tatarabuelo entró en shock. No por tristeza, mi padre siempre fue claro en eso, sino por pánico ante el escándalo. El suicidio era pecado mortal que manchaba toda la familia. Además estaba el asunto del maestro de escuela. Si se sabía públicamente que su hija había preferido morir con un hombre de clase inferior antes que casarse con Ignacio Elizondo,
La familia Navarro se convertiría en hazmerreír de toda la sociedad guanajuatense, así que tomó decisiones drásticas. Valeria se inclinó hacia adelante. ¿Qué hizo exactamente? Carolina respiró profundo. Ordenó a su hermano y al jefe de seguridad que sacaran el cuerpo de Daniel del cementerio en secreto. Lo enterraron en fosa común, sin marcar en las afueras de la ciudad, como indigente. Borraron toda evidencia de que había estado allí. Luego, pagaron al sacristán para que sellara la capilla y nunca mencionara lo que había visto. Al doctor Villalobos le pagaron por falsificar el acta de defunción, diciendo que Sofía había muerto de neumonía en la casa familiar. Sobornaron al juez del registro civil para que aceptara el documento sin hacer preguntas. ¿Y el cuerpo de Sofía?, preguntó Valeria, aunque intuía la respuesta. La dejaron ahí, en la cripta. Mi tatarabuelo decidió que si Sofía había elegido ese lugar para morir, ahí quedaría, pero no la colocaron en ataúd ni le dieron entierro cristiano apropiado. Simplemente la dejaron en el suelo, le pusieron su vestido de novia sobre ella como mortaja y sellaron la capilla para siempre. Fue su manera de castigarla incluso en muerte. La condenó a yacer sola en la oscuridad, sin los ritos funerarios que garantizarían descanso a su alma. Carolina se limpió las lágrimas. Mi padre decía que su bisabuelo se arrepintió en sus últimos años. Antes de morir en 1923, confesó a su hijo, mi abuelo, lo que había hecho. Le dijo que cada noche escuchaba llorar a Sofía, que la veía parada al pie de su cama, vestida de novia, preguntándole por qué la había separado de Daniel. Le suplicó a mi abuelo que algún día le diera entierro apropiado y buscara el cuerpo de Daniel para que pudieran estar juntos. Pero mi abuelo tenía miedo del escándalo. Dejó las cosas como estaban. Valeria sintió mezcla de indignación y tristeza profesional. ¿Y usted está dispuesta a permitir que ahora se haga justicia? Carolina asintió firmemente. Por eso he esperado que alguien viniera. Tengo documentos que mi padre guardó, cartas de Sebastián a mi abuelo confesando todo, ubicación aproximada donde enterraron a Daniel. Puedo ayudarla a encontrarlo, pero hay algo más que necesita saber. ¿Qué cosa?, preguntó Valeria. Carolina se levantó y fue a un escritorio antiguo. Regresó con fotografía amarillenta. Esta es Sofía. Fue tomada 6 meses antes de su muerte. Valeria reconoció inmediatamente el rostro de la fotografía que había visto en la capilla, pero esta imagen mostraba a Sofía de cuerpo completo, de pie junto a piano en sala elegante. Vestía blusa blanca de encaje y falda oscura larga. Lo que llamó la atención de Valeria fue algo en la mano de Sofía. ¿Un libro? ¿Puede ver el título?, preguntó. Carolina le pasó lupa que usaba para restauración. Valeria examinó la foto de cerca. El libro era Poesías de Manuel Acuña. Este detalle la conmovió profundamente. Manuel Acuña, el poeta romántico mexicano que se había suicidado por amor en 1873. Sofía tenía en sus manos el libro de un poeta que había elegido la misma salida que ella tomaría. Las siguientes semanas fueron intensas. Valeria trabajó con equipo de antropólogos forenses para localizar la posible ubicación del cuerpo de Daniel. Carolina proporcionó cartas que describían lugar al norte de la ciudad, cerca de Antiguo Camino a Dolores Hidalgo, donde había estado un cementerio de indigentes. Usando georadar y excavación cuidadosa, encontraron restos de múltiples entierros, sin marcar de la época revolucionaria. Uno de los esqueletos correspondía al perfil: hombre joven, entre 25 y 30 años, enterrado sin ataúd ni objetos personales. Datación de carbono, coincidente con 1919. Entre los restos, encontraron algo que confirmó la identidad: fragmentos de botones de latón del tipo usado en trajes masculinos de maestros de escuela de principios del siglo XX. Análisis forense posterior reveló presencia de arsénico en concentración letal en los huesos. Daniel Esquivel Vargas había sido encontrado. Simultáneamente, Valeria coordinó exhumación apropiada del cuerpo de Sofía en la capilla. Cuando removieron las piedras del suelo donde Carolina indicó que habría sido dejada, encontraron esqueleto completo en posición supina.
Sobre los huesos yacían restos desintegrados del vestido de novia que ahora entendían había sido colocado como mortaja. El vestido en el pedestal era réplica idéntica que alguien, probablemente el padre arrepentido de Sofía, había mandado hacer posteriormente como memorial. Análisis toxicológico de los huesos de Sofía confirmó también presencia de arsénico y láudano. Ambos habían muerto exactamente como la carta describía, juntos, por decisión propia, en acto de amor que su sociedad consideraba imperdonable. La revelación de los cuerpos desató proceso legal y eclesiástico complejo. Valeria presentó toda la evidencia documental ante las autoridades estatales, la carta original de Sofía, las confesiones escritas de Sebastián Navarro, los registros falsificados, los análisis forenses que confirmaban suicidio por envenenamiento. El caso atrajo atención mediática inmediata. Periódicos nacionales publicaron la historia con titulares que mezclaban romanticismo y tragedia. Canales de televisión enviaron reporteros a Guanajuato. La historia de los amantes separados por un siglo resonó profundamente en público mexicano, que siempre ha tenido fascinación particular por narrativas de amor imposible. Pero para Valeria, esto iba más allá de curiosidad mediática. Era cuestión de justicia retrasada, de reparación histórica para dos personas que habían sido castigadas, incluso después de muerte, por desafiar convenciones sociales obsoletas. Consultó con expertos en derecho canónico y procedimientos eclesiásticos. La posición de la Iglesia Católica sobre suicidio había evolucionado significativamente desde 1919. Si bien seguía considerándose pecado grave, ahora se reconocía que factores psicológicos, presión social y desesperación podían disminuir responsabilidad moral. Además, la negativa de entierro cristiano y la separación forzada de los cuerpos constituían castigos que iban contra espíritu de misericordia que la doctrina moderna enfatizaba. El obispo de Guanajuato, Monseñor Rafael Aguirre Sandoval, hombre de 68 años conocido por su apertura teológica y sensibilidad social, aceptó reunirse con Valeria. Escuchó toda la historia con atención grave, leyó la carta de Sofía, examinó los documentos históricos. Cuando Valeria terminó su presentación, el obispo permaneció en silencio largo rato mirando por la ventana de su oficina hacia las cúpulas coloniales de Guanajuato. Esto es, sin duda, una de las historias más tristes que he escuchado en mi ministerio, dijo finalmente con voz cargada de emoción. Dos jóvenes que amaron con pureza, pero nacieron en tiempo equivocado, en sociedad que valoraba apellidos más que corazones, y después de su muerte fueron castigados nuevamente por haber elegido estar juntos. Eso no es cristianismo, eso es crueldad disfrazada de moralidad. Valeria sintió esperanza crecer en su pecho. Entonces considera que merecen entierro apropiado juntos. El obispo asintió con firmeza. No solo lo considero apropiado, lo considero necesario. La Iglesia ha cometido muchos errores a lo largo de su historia al priorizar apariencias sociales sobre amor y compasión. Este es momento de corregir uno de esos errores. Aunque llegue con 107 años de retraso, autorizaré ceremonia fúnebre completa. Ellos recibirán todos los sacramentos que les fueron negados y serán enterrados juntos como debió haberse hecho desde el principio. Monseñor Aguirre se levantó de su escritorio y caminó hacia estante donde guardaba libros de teología. Sacó ejemplar antiguo y lo abrió en página marcada. Escuche esto, es de San Agustín. Donde hay amor, hay Dios, porque Dios es amor. Si esos dos jóvenes se amaron verdaderamente, entonces Dios estaba presente en su amor, independientemente de que la sociedad lo aprobara o no. Nuestra tarea ahora es reconocer esa presencia divina y honrarla. Carolina Navarro trabajó junto a Valeria en organizar ceremonia que fuera digna de la historia y respetuosa de las víctimas. Decidieron que los restos de Sofía y Daniel serían colocados en ataúd compartido, práctica inusual pero simbólicamente poderosa. Carolina encargó ataúd de madera de cedro con incrustaciones de plata, diseñado por artesano tradicional de Guanajuato.
En la tapa se talló inscripción en letra gótica: Sofía Navarro Mendizábal y Daniel Esquivel Vargas, unidos en amor que ninguna fuerza humana pudo destruir. 1902, 1919, finalmente juntos en paz. 2026. El vestido de novia original, el auténtico que había servido como mortaja de Sofía, fue restaurado por equipo de conservadores textiles del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Utilizaron técnicas de última generación para estabilizar las fibras deterioradas sin alterar su apariencia histórica. El vestido sería colocado sobre los restos de Sofía dentro del ataúd. Carolina también recuperó objeto que su familia había guardado en secreto durante generaciones: el libro de poesías de Manuel Acuña que Sofía sostenía en la fotografía. Estaba marcado con anotaciones en los márgenes escritas por mano de Sofía. En el poema nocturno, la famosa elegía que Acuña escribió antes de suicidarse, Sofía había subrayado versos específicos, y bien pudiera ser que fuera la muerte esa ignorada región de donde no vuelve el que va, y sin embargo anhelo que volviera cual si el volver aquí fuera posible. El día de la ceremonia amaneció con cielo despejado y luminoso típico del Bajío mexicano. La Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato se llenó más allá de su capacidad. Asistieron descendientes de familias involucradas, académicos, historiadores, ciudadanos comunes conmovidos por la historia. Prensa nacional e internacional cubrió el evento. Valeria ocupó lugar en primera fila junto a Carolina. Monseñor Aguirre ofició misa de cuerpo presente con homilía que sería recordada por años. Hermanos y hermanas, comenzó con voz que resonó en bóvedas barrocas del templo. Nos reunimos hoy no solo para dar entierro a dos cuerpos que esperaron 107 años este momento. Nos reunimos para corregir injusticia histórica, para reconocer que el amor verdadero es don de Dios, que ninguna ley humana tiene derecho a destruir. Sofía y Daniel vivieron en época donde matrimonio era transacción económica más que unión de almas, donde familias decidían destinos de hijos como quien negocia contratos comerciales. Ellos tuvieron valentía de decir no a ese sistema, aunque les costara la vida. El obispo hizo pausa, dejando que palabras resonaran. Algunos podrían juzgarlos por haber elegido suicidio, pero antes de juzgar preguntémonos, ¿cuánta desesperación debe sentir un corazón para preferir muerte sobre vida sin amor? ¿Cuánta presión debe soportar un alma antes de romperse? Jesús nos enseñó a no juzgar para no ser juzgados. Nos enseñó que el mandamiento mayor es amar. Sofía y Daniel amaron. Amaron con pureza, con compromiso, con sacrificio total. Ese amor era reflejo del amor divino, aunque las circunstancias los llevaran a decisión trágica. La homilía continuó explorando temas de justicia social, de evolución de conciencia moral, de necesidad de que instituciones reconozcan errores históricos. Monseñor Aguirre habló de otras parejas a través de la historia que habían sido perseguidas por amar fuera de normas establecidas, de esclavos separados por amos, de amantes de diferentes religiones ejecutados por herejía, de parejas del mismo sexo condenadas a ocultarse. La historia de Sofía y Daniel se convierte en símbolo de todas esas historias, dijo. Al honrarlos a ellos, honramos a todos los que sufrieron por amar. Después de la misa, procesión fúnebre atravesó calles empedradas de Guanajuato, desde la Basílica hasta el Panteón de Dolores. Miles de personas se alinearon en las calles. Muchos arrojaban pétalos de flores blancas al paso del cortejo. Llegaron al cementerio, donde nueva tumba había sido preparada. Carolina había elegido ubicación con cuidado simbólico, bajo sauce llorón centenario junto a pequeña fuente de cantera rosa, donde agua corría constantemente. El lugar ofrecía vista panorámica de las montañas que rodeaban la ciudad. Era espacio de belleza y serenidad, opuesto total a la oscuridad de la cripta donde Sofía había yacido en soledad durante más de un siglo. La lápida de mármol blanco había sido tallada por maestro cantero de la región. Mostraba relieve delicado de dos manos entrelazadas rodeadas por azahares y rosas. La inscripción decía:
Aquí descansan Sofía Navarro, Mendizábal y Daniel Esquivel Vargas, separados en vida por injusticia social, unidos en muerte por amor eterno, finalmente juntos en paz que siempre merecieron. 1919, 2026. Cuando el ataúd fue descendido a la tierra, músicos del Conservatorio de Música de Guanajuato interpretaron Nocturno de Acuña, musicalizado por compositor contemporáneo especialmente para la ocasión. La melodía era desgarradora, violines y violonchelos tejiendo armonías que parecían llorar. Valeria sintió lágrimas rodar por sus mejillas sin intentar detenerlas. No lloraba solo por Sofía y Daniel, lloraba por todas las historias similares que nunca habían sido contadas, por todos los amores destruidos por sistemas sociales injustos, por todas las personas que habían muerto sin que nadie reconociera su derecho a amar libremente. Carolina se acercó a la tumba y dejó caer sobre el ataúd ramo de azahares frescos, idéntico al que Sofía había preparado para su boda nunca realizada. En nombre de la familia Navarro, pidió con voz quebrada: perdón a Sofía por el dolor que le causamos, perdón por haberla juzgado en lugar de apoyarla, perdón por haberla condenado a soledad después de muerte, y gracias, Sofía, por enseñarnos con tu sacrificio que el amor verdadero vale más que riquezas, apellidos o aprobación social. Otros familiares descendientes de la familia Esquivel también estaban presentes. Una mujer anciana de 90 años, tataranieta de hermano de Daniel, se acercó temblorosa apoyada en bastón. Mi familia siempre supo que Daniel había amado a alguien de clase alta y que eso le había costado la vida, dijo con voz frágil pero clara. Pero nunca supimos los detalles, nunca supimos dónde estaba enterrado. Gracias por devolverle dignidad que le fue negada. Gracias por permitirle finalmente estar con la mujer que amó. La ceremonia concluyó con bendición final del obispo. Rociaba agua bendita sobre la tumba mientras recitaba oraciones de descanso eterno. Que estos dos amantes encuentren en eternidad la paz y felicidad que el mundo les negó. Que su amor sea recordado como testimonio de que el corazón humano es más fuerte que cualquier barrera que la sociedad intente imponer. Requiescat in pace. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Se quedó en hotel del centro histórico de Guanajuato con ventana que daba al laberinto de callejones iluminados por faroles coloniales. La ciudad nocturna vibraba con música de estudiantinas que recorrían calles cantando canciones tradicionales. Pero Valeria no podía concentrarse en nada, excepto en pregunta que la atormentaba. Habían encontrado los cuerpos, habían revelado la verdad, habían dado entierro digno, pero ¿estaban realmente en paz las almas de Sofía y Daniel? La antropóloga en ella sabía que era pregunta sin respuesta científica. Los muertos estaban muertos, los huesos eran materia orgánica sin conciencia. Pero otra parte de ella, la parte que había pasado años trabajando en lugares donde muerte violenta había dejado marcas invisibles pero palpables, no estaba tan segura. Decidió regresar al cementerio. Eran las 2 de la madrugada cuando llegó al Panteón de Dolores. Las rejas estaban cerradas, pero conocía entrada lateral que guardias usaban y que don Abundio le había mostrado durante su investigación. El cementerio, bajo luz de luna creciente, era paisaje surrealista de sombras alargadas y monumentos que parecían cobrar vida propia. Valeria caminó entre tumbas con linterna apagada, dejando que sus ojos se ajustaran a oscuridad plateada. Llegó a la tumba nueva de Sofía y Daniel. La tierra recién removida formaba montículo suave sobre el que descansaban cientos de flores dejadas por visitantes durante el día. El sauce llorón se mecía con brisa nocturna, creando susurro constante de hojas. La fuente cercana gorgoteaba suavemente. Era escena de tranquilidad perfecta. Valeria se sentó en banco de piedra junto a la tumba, cerró los ojos y respiró profundamente, inhalando aire fresco de montaña, mezclado con fragancia de azahares y rosas. No sabía exactamente qué esperaba: señal, visión, voz del más allá. Sabía que sonaba irracional para científica entrenada,
Pero después de todo lo que había experimentado durante esta investigación, después de leer las palabras escritas por mano de Sofía, hace más de un siglo, después de tocar los huesos que alguna vez fueron cuerpo de mujer joven, llena de sueños y amor, sentía conexión que trascendía tiempo y lógica. Pasaron minutos en silencio absoluto. Solo viento, agua, su propia respiración. Valeria comenzaba a sentirse tonta por haber venido cuando lo percibió. Cambio sutil en atmósfera, como si temperatura hubiera bajado varios grados súbitamente. El viento se detuvo por completo. Las hojas del sauce quedaron inmóviles. Incluso el sonido de la fuente pareció amortiguarse. Y entonces escuchó música. Era melodía de piano, tocada con delicadeza, notas cristalinas que parecían flotar en aire nocturno. Valeria abrió los ojos bruscamente, mirando alrededor buscando fuente del sonido. No había nadie más en el cementerio. No había casas cercanas desde donde pudiera venir música. Y sin embargo la escuchaba claramente. Pieza romántica del siglo XIX interpretada con técnica y sentimiento. Recordó la fotografía de Sofía junto al piano. Se puso de pie lentamente, corazón latiendo con fuerza mezcla de miedo y asombro. La música continuaba, ahora acompañada por otra cosa. Fragancia de azares, intensificándose hasta ser casi abrumadora, como si miles de flores acabaran de florecer simultáneamente alrededor de la tumba. Valeria dio varios pasos acercándose al montículo de tierra fresca. La música alcanzó crescendo hermoso y desgarrador simultáneamente. Luego comenzó a desvanecerse gradualmente, como ola retirándose de playa. En ese momento de silencio que siguió al último acorde, Valeria vio algo que haría que cuestionara todo lo que creía saber sobre realidad. Dos figuras translúcidas materializándose junto a la tumba. No eran sólidas, sino formadas de luz tenue y niebla, como si estuvieran hechas de luz de luna condensada. Una era mujer joven vestida con ropa de época eduardiana, cabello recogido, expresión de paz absoluta en rostro que Valeria reconoció inmediatamente de las fotografías. Sofía. La otra figura era hombre joven de constitución delgada, vestido con traje sencillo de maestro de escuela, con rostro amable e inteligente. Daniel. Se miraban con ternura infinita. Y entonces, por primera vez, desde 1919, se tocaron. Las manos translúcidas se encontraron, se entrelazaron, y en ese contacto había todo el peso de 107 años de separación terminando. Valeria quiso hablar, hacer sonido, moverse, pero estaba paralizada no por miedo, sino por reverencia ante lo que presenciaba. Sofía giró su rostro hacia Valeria y sus labios se movieron formando palabras que la antropóloga escuchó no con oídos, sino directamente en su mente. Gracias por encontrarnos. Gracias por permitirnos estar juntos. Hemos esperado tanto. Daniel también la miró y asintió con gratitud silenciosa. Las figuras comenzaron a brillar más intensamente, su luz volviéndose más cálida, más dorada. Se abrazaron y en ese abrazo Valeria vio algo extraordinario. Los años parecían desprenderse de ellos. Sofía ya no mostraba rastros de sufrimiento que había marcado su muerte. Daniel ya no llevaba peso de humillación y entierro indigno. Eran simplemente dos jóvenes enamorados, finalmente libres de cargar dolor del mundo. La luz que emanaban creció hasta ser casi cegadora. Valeria tuvo que cerrar los ojos. Cuando los abrió segundos después, las figuras habían desaparecido. El viento regresó moviendo las ramas del sauce. La fuente volvió a sonar con normalidad. La temperatura regresó a calor suave de noche de febrero. Valeria permaneció inmóvil durante largo rato, procesando lo que acababa de experimentar. Su mente científica intentaba encontrar explicaciones racionales, alucinación causada por falta de sueño y estrés emocional, ilusión óptica creada por luz de luna filtrándose entre ramas, sugestión autoimpuesta después de sumergirse tan profundamente en la historia. Pero su corazón, la parte de ella que había aprendido durante años de trabajo con muertos,
que hay misterios que la ciencia aún no puede explicar. Sabía que había presenciado algo real. Había visto las almas de Sofía y Daniel liberadas finalmente de atadura terrenal que las había mantenido separadas durante más de un siglo. Se había cumplido lo que la carta de Sofía prometía. Nos encontraremos donde el tiempo no tenga poder sobre nosotros. A la mañana siguiente, Valeria visitó a don Abundio en su pequeña casa al borde del cementerio. El anciano sepulturero la recibió con café recién hecho y pan dulce. Cuando ella le contó lo que había experimentado durante la noche, don Abundio no mostró sorpresa. Asintió lentamente con sabiduría de quien ha pasado vida entera en compañía de muerte. Siempre supe que había algo en esa capilla, algo que no dejaba descansar. Desde que pusieron a esos muchachos en su tumba nueva, el cementerio se siente diferente, más ligero, como si peso que llevaba años cargando finalmente se hubiera levantado. El anciano tomó sorbo de su café. «Sabe, licenciada, he trabajado aquí 52 años. He visto cosas que harían que la gente pensara que estoy loco si las contara. Luces que aparecen en tumbas de niños muertos sin bautizo, sombras que caminan entre los nichos en aniversarios de muerte, flores que aparecen en tumbas abandonadas que nadie visita. Los muertos no siempre se van completamente, especialmente si murieron con asuntos pendientes, con injusticias sin resolver, con amores inconclusos». Valeria escuchaba con atención que nunca había dado antes a este tipo de testimonios. Cree que realmente vi a Sofía y Daniel. Don Abundio la miró con ojos sabios, nublados por cataratas incipientes. No me corresponde a mí decirle qué vio o no vio, pero le diré esto. Hay momentos en que el velo entre mundo de vivos y mundo de muertos se vuelve delgado. Momentos de justicia restaurada, de verdades reveladas, de amores finalmente honrados. Si alguna vez hubo momento apropiado para que dos almas atrapadas se manifestaran antes de partir definitivamente, sería cuando finalmente se les permitió estar juntas después de siglo de separación forzada. Valeria regresó al archivo del cementerio donde había pasado tantas horas investigando. Esta vez no buscaba documentos históricos, sino registro de fenómenos extraños reportados a lo largo de los años. Don Abundio le había mencionado que guardias nocturnos y trabajadores habían hecho reportes esporádicos desde 1920. Encontró carpeta polvorienta etiquetada «Incidentes inusuales». Contenía formularios manuscritos, algunos amarillentos y quebradizos, otros más recientes. Leyó reporte tras reporte. Guardia nocturno en 1947 reportó escuchar música de piano viniendo de dirección de Capilla Navarro Saldívar a las 3 de la madrugada. Trabajador de mantenimiento en 1962 encontró azahares frescos sobre entrada sellada de la capilla, sin explicación de cómo habían llegado ahí. Visitante en 1985 reportó haber visto figura femenina vestida de blanco parada frente a capilla cerrada, llorando. Todos los reportes tenían patrón, ocurrían en octubre, el mes cuando Sofía y Daniel habían muerto. Y todos cesaban después de 1923, el año cuando Sebastián Navarro había muerto atormentado por culpa. Luego retomaban esporádicamente en décadas siguientes. El último reporte antes de la exhumación era de 2020. Pareja de turistas había fotografiado capilla desde exterior, y cuando revelaron foto digital, aparecía figura borrosa en la ventana, aunque capilla estaba sellada y vacía. Valeria sintió escalofríos. Los reportes documentaban 106 años de manifestaciones, 106 años de Sofía buscando a Daniel, de ambos atrapados en limbo entre mundos. Y ahora, finalmente, el silencio. Los meses siguientes vieron transformación notable, tanto en Guanajuato como en vida de Valeria. La tumba de Sofía y Daniel se convirtió en lugar de peregrinación para personas de todo México y más allá. Llegaban parejas jóvenes, especialmente aquellas que enfrentaban oposición familiar a su relación. Dejaban cartas dirigidas a Sofía y Daniel pidiéndoles intercesión, fuerza para defender su amor,
valentía para desafiar expectativas injustas. La tumba se llenaba constantemente de flores, velas, fotografías de otras parejas separadas por circunstancias trágicas. Se había convertido en símbolo no oficial de amor que resiste contra adversidad social. El Ayuntamiento de Guanajuato, reconociendo significado cultural e histórico del caso, decidió convertir la antigua capilla Navarro Saldívar en museo memorial. Valeria fue nombrada curadora. Pasó 6 meses diseñando exhibición que contara historia completa con respeto y profundidad que merecía. La capilla restaurada ahora mostraba fotografías ampliadas de Sofía y Daniel, copias de la carta original de Sofía protegida detrás de cristal blindado, el vestido de novia restaurado exhibido en maniquí de época, ejemplares de periódicos de 1919 reportando la desaparición, documentos forenses de la investigación moderna. Pero la pieza central de la exhibición era algo que Carolina Navarro había donado, el libro de poesías de Manuel Acuña que Sofía sostenía en la fotografía. Estaba abierto precisamente en Nocturno, el poema que había inspirado su decisión final. Las anotaciones de Sofía en los márgenes eran visibles detrás del cristal protector, recordatorio tangible de que detrás de leyenda romántica había persona real que había sufrido, amado y tomado decisión desesperada. La exhibición incluía también sección dedicada a contexto histórico más amplio. Paneles explicativos detallaban cómo funcionaban matrimonios arreglados en México porfiriano, qué derechos legales tenían o no tenían las mujeres de clase alta, cómo sistema de castas sociales determinaba con quién se podía o no casar una persona. Había sección sobre evolución de derechos civiles y matrimoniales en México durante siglo XX, mostrando cómo sociedad había cambiado desde época de Sofía y Daniel. Visitantes podían ver línea temporal comparando 1919, cuando mujeres no podían votar, divorciarse sin permiso masculino o administrar sus propias propiedades, con 2026, cuando estos derechos eran garantizados por ley. La exhibición no glorificaba suicidio, sino que lo contextualizaba como consecuencia trágica de sistema social opresivo. Incluía recursos de prevención de suicidio y números de ayuda psicológica en múltiples idiomas. La inauguración del museo atrajo miles de visitantes. Monseñor Aguirre bendijo el espacio con ceremonia especial. En su discurso inaugural, el obispo habló de cómo instituciones deben aprender de errores históricos. La Iglesia Católica no siempre ha estado del lado correcto de la historia cuando se trata de amor y matrimonio, reconoció con honestidad admirable. Hemos bendecido uniones sin amor porque eran socialmente convenientes. Hemos condenado amores verdaderos porque desafiaban normas de clase o raza. Este museo nos recuerda que debemos juzgar menos y amar más, como Cristo nos enseñó. Valeria dio recorrido guiado especial para prensa internacional. Periodistas de España, Argentina, Estados Unidos y Francia cubrieron la historia. Una reportera de Le Monde comparó el caso con Romeo y Julieta, pero notó diferencia crucial. Esto no es ficción literaria, sino tragedia histórica real, con nombres, documentos y huesos que lo prueban. La realidad le da peso que ninguna obra de teatro puede igualar. Pero para Valeria, el impacto más significativo no venía de cobertura mediática internacional, sino de cartas que comenzó a recibir. Eran cientos, luego miles. Personas de todo el mundo escribiendo para compartir sus propias historias. Hombre gay de 70 años de Jalisco escribió sobre amor de su juventud que tuvo que ocultar durante décadas. Su pareja había muerto de SIDA en los 90 sin que familia lo reconociera como viudo. Mujer de India relató cómo había escapado de matrimonio arreglado para estar con hombre que amaba. Su familia la había repudiado, pero no se arrepentía. Pareja interracial de Alabama compartió discriminación que enfrentaron en los 60, cuando su matrimonio era ilegal en varios estados. Las cartas revelaban verdad universal. La historia de Sofía y Daniel no era única. Era una entre millones de historias similares de amor castigado por sociedades que valoraban conformidad sobre autenticidad. Valeria comenzó a archivar estas cartas cuidadosamente.
Creó sección nueva en el museo llamada Ecos de Amor, donde selección de cartas anónimas era exhibida rotando mensualmente. La sección incluía nota explicativa. Sofía y Daniel murieron hace más de 100 años, pero su historia sigue resonando porque el conflicto entre amor individual y expectativas sociales es eterno. Estas cartas demuestran que su sacrificio no fue en vano. Cada persona que encuentra fuerza en su historia para vivir auténticamente, cada pareja que se niega a ser separada por prejuicios, cada familia que elige amor sobre tradición, honra memoria de estos dos jóvenes. Carolina Navarro se convirtió en colaboradora cercana del museo. Donó más objetos familiares, incluyendo joyería que había pertenecido a Sofía, correspondencia comercial entre Sebastián Navarro e Ignacio Elizondo padre, documentando negociaciones matrimoniales que trataban a Sofía como activo comercial, fotografías de hacienda familiar antes de que fortuna se perdiera durante Revolución. Pero su contribución más valiosa fue testimonio oral que grabó para archivo del museo. En vídeo de 2 horas, Carolina relataba historia familiar completa, incluyendo consecuencias que acción de su tatarabuelo Sebastián había tenido en generaciones posteriores. Mi familia nunca fue feliz después de lo que pasó, confesaba Carolina, con voz emocionada en la grabación. Mi bisabuelo, el hijo de Sebastián, creció en casa llena de silencio y secretos. Se casó por obligación familiar, pero nunca amó a su esposa. Mi abuelo, repitió el patrón. Mi padre fue el primero en romperlo casándose por amor, pero para entonces el daño emocional había pasado por 3 generaciones. Divorcios, alcoholismo, depresión, todo rastreable a ese evento original, a decisión de priorizar apariencias sobre humanidad, de castigar amor en lugar de celebrarlo. El video de Carolina se convirtió en material educativo usado en universidades para cursos de antropología, historia social y ética. Demostraba cómo decisiones individuales basadas en valores equivocados pueden tener consecuencias que reverberan por décadas. También mostraba poder de reconocimiento y reparación, cómo enfrentar verdades incómodas del pasado familiar puede ser primer paso hacia sanación. Un año después de la ceremonia de entierro, Valeria organizó evento conmemorativo en aniversario de muerte de Sofía y Daniel. El 12 de octubre de 2027, cientos de personas se reunieron en el cementerio al atardecer. Fue ceremonia interreligiosa e intercultural. Sacerdote católico ofreció oraciones. Rabino local leyó pasajes del Cantar de los Cantares sobre amor que es fuerte como muerte. Imán de Mezquita de León recitó versos del Corán sobre almas gemelas creadas en pares. Representante de comunidad indígena purépecha realizó ritual de flores honrando espíritus de amantes separados. Estudiantes del Conservatorio de Música interpretaron piezas de compositores mexicanos del siglo XIX. Y al final, bajo cielo que se teñía de naranja y púrpura con puesta de sol, coro de niños cantó canción que compositor local había escrito específicamente para Sofía y Daniel. La letra, basada en fragmentos de la carta de Sofía, hablaba de amor más fuerte que miedo, de almas que encuentran camino a través de oscuridad, de esperanza que sobrevive incluso a muerte. Mientras música llenaba aire del cementerio, Valeria miró alrededor observando rostros de asistentes. Vio parejas tomadas de mano, jóvenes y ancianos, de todas razas y orientaciones. Vio lágrimas en muchos ojos, pero también sonrisas. La historia de Sofía y Daniel había tocado algo profundo en conciencia colectiva. Había recordado a personas que amor genuino es raro y precioso, que debe ser defendido, no destruido, que sociedades que castigan amor están condenadas a perpetuar dolor generacional. Don Abundio, ahora de 75 años, pero aún trabajando en cementerio, se acercó a Valeria cuando ceremonia terminaba. Sabe, licenciada, he pasado toda mi vida entre tumbas. He visto mucha tristeza, mucho dolor enterrado bajo tierra, pero también he visto esto: amor que sobrevive a muerte, historias que se niegan a ser olvidadas, justicia que encuentra camino aunque tome 100 años. Estos muchachos finalmente tienen paz. Puedo sentirlo. El cementerio ya no llora por ellos.
Valeria asintió sintiendo verdad en palabras del anciano. Desde el entierro conjunto no había habido más reportes de fenómenos inusuales en Capilla Navarro. No más música fantasmal, no más apariciones, no más flores misteriosas. Solo silencio pacífico de almas que finalmente descansan. Pero su historia vivía más fuerte que nunca, no como leyenda de terror, sino como testimonio de resistencia, amor y justicia tardía, pero finalmente cumplida. En los años siguientes, el caso de Sofía y Daniel inspiró cambios concretos más allá de museo y ceremonias. Legislatura de Guanajuato aprobó ley nombrada en su honor, Ley Sofía y Daniel de protección a uniones por amor verdadero. La legislación prohibía discriminación basada en diferencias de clase social, origen étnico o nivel económico en cualquier aspecto de matrimonio civil. También establecía que ninguna persona podía ser forzada a matrimonio contra su voluntad, con penalizaciones severas para familias que intentaran coerción matrimonial. La ley fue controvertida. Sectores conservadores argumentaban que interfería con autonomía familiar, pero defensores señalaban que protegía derechos individuales fundamentales, especialmente de mujeres jóvenes que históricamente habían sido tratadas como propiedad en negociaciones matrimoniales. El debate generado por la ley llevó a conversaciones nacionales sobre matrimonio, libertad individual y evolución de valores familiares. Programas de televisión discutieron el tema. Escuelas incorporaron historia de Sofía y Daniel en currículos de civismo e historia de México. Se convirtió en caso de estudio de cómo investigación histórica y antropológica puede tener impacto real en política pública contemporánea. Valeria fue invitada a conferencias internacionales para presentar el caso. Habló en congresos de antropología forense, simposios de derechos humanos, seminarios de historia social. Cada vez que contaba la historia, enfatizaba mismo punto central. Los muertos no pueden hablar por sí mismos, pero sus huesos, sus objetos, sus palabras escritas nos hablan si sabemos escuchar. Nuestra responsabilidad como investigadores no es solo documentar pasado, sino dar voz a quienes fueron silenciados, justicia a quienes fueron oprimidos, reconocimiento a quienes fueron borrados de historia oficial. Una tarde de primavera, 3 años después de haber abierto por primera vez la Capilla Navarro, Valeria recibió visita inesperada en el museo. Era mujer joven de aproximadamente 23 años, acompañada de hombre de edad similar. Ambos vestían ropa sencilla y se tomaban de la mano con nerviosismo evidente. La joven se presentó como Lucía, estudiante de literatura en Universidad de Guanajuato. Su compañero era Omar, estudiante de ingeniería. Venimos porque queríamos que usted fuera primera en saber, dijo Lucía con voz emocionada. Nuestras familias se oponen a nuestra relación. La familia de Omar piensa que no soy suficientemente buena porque mi padre es albañil. Mi familia piensa que Omar no tiene futuro porque estudia con beca, no tiene recursos propios. Nos presionaban para separarnos. Omar tenía propuesta de trabajo en Monterrey que significaría alejarse de mí. Yo tenía pretendiente que mi madre prefería, hijo de comerciante local. Lucía hizo pausa apretando mano de Omar. Pero leímos sobre Sofía y Daniel. Visitamos su tumba, leímos la carta de Sofía en el museo y decidimos que no íbamos a repetir esa tragedia. No vamos a separarnos para complacer a familias que valoran dinero más que amor. No vamos a terminar como ellos. Así que tomamos decisión diferente. Omar rechazó trabajo en Monterrey. Yo rechacé al pretendiente. Dijimos a nuestras familias que nos casaremos con o sin su bendición. ¿Y sabe qué pasó? Valeria negó con cabeza, completamente absorbida en la historia. Al principio hubo peleas terribles, continuó Omar, amenazas de desheredar, de cortar contacto, pero nos mantuvimos firmes. Y eventualmente, al ver que no íbamos a ceder, nuestras familias comenzaron a reconsiderar. No fue fácil ni rápido. Tomó meses de conversaciones difíciles, pero hace 2 semanas mi padre y el padre de Lucía se reunieron por primera vez. Tomaron café, hablaron,
y acordaron conocerse mutuamente antes de juzgar. Lucía sacó sobre de su bolso. Nos casamos el mes que viene. Ceremonia civil sencilla. Y queremos invitarla. También queremos pedirle permiso para algo. Después de ceremonia en registro civil, queremos venir aquí, al cementerio, y dejar nuestro ramo de novia en tumba de Sofía y Daniel, como agradecimiento por habernos enseñado que amor vale la pena luchar por él, pero también que hay manera de luchar que no termina en tragedia. Ellos eligieron muerte porque no vieron otra salida. Nosotros elegimos vida porque su historia nos mostró qué pasa cuando amor es destruido. No queremos honrarlos muriendo como ellos. Queremos honrarlos viviendo de manera que ellos no pudieron. Valeria sintió lágrimas llenar sus ojos. Aceptó invitación con gratitud que no podía expresar completamente en palabras. Este era el verdadero legado de Sofía y Daniel. No lástima por su tragedia, sino inspiración para cambiar presente, para que otras parejas no enfrentaran misma elección imposible, para que amor dejara de ser castigado por sociedades obsesionadas con estatus y propiedad. El día de la boda de Lucía y Omar, pequeña procesión caminó desde el registro civil hasta Panteón de Dolores. La pareja recién casada, familias que finalmente habían hecho paz, amigos cercanos y Valeria. Llegaron a tumba de Sofía y Daniel que ahora, 3 años después del entierro, estaba cubierta de musgo verde suave y rodeada de flores silvestres que habían crecido naturalmente. El sauce llorón había crecido, sus ramas tocando casi el suelo creando cortina natural de verdor. La fuente cercana seguía fluyendo con sonido tranquilizador de agua sobre piedra. Lucía colocó su ramo de rosas blancas y lirios sobre lápida de mármol. Omar colocó junto al ramo carta que habían escrito juntos. Valeria la leyó más tarde con permiso de pareja. Decía: queridos Sofía y Daniel, nos casamos hoy no a pesar de oposición familiar, sino después de superarla con diálogo y persistencia. Vivimos en mundo diferente al suyo, mundo que ustedes ayudaron a crear con su sacrificio. No olvidaremos que esta libertad que disfrutamos fue pagada con precio alto por personas como ustedes. Prometemos vivir plenamente, amar abiertamente y luchar para que futuras generaciones tengan aún más libertad que nosotros. Gracias por enseñarnos. Descansen en paz, sabiendo que su historia sigue cambiando vidas. Con amor y gratitud eterna, Lucía y Omar. Esa noche, cuando todos se habían ido y cementerio quedó en silencio bajo estrellas, Valeria permaneció unos minutos más junto a tumba. No vio apariciones esta vez. No escuchó música fantasmal, solo paz profunda que llenaba ese espacio. Habló en voz baja, aunque no había nadie más para escuchar. Lo lograron, Sofía y Daniel. Su amor no murió con ustedes. Vive en cada pareja que elige estar junta, a pesar de obstáculos. Vive en cada familia que aprende a valorar felicidad de sus hijos sobre prestigio social. Vive en leyes que ahora protegen lo que ustedes no tuvieron protección para defender. Descansen sabiendo que su historia no fue en vano. Una brisa suave movió ramas del sauce, haciendo susurro que casi sonaba como suspiro de alivio. Valeria sonrió, se despidió en silencio y caminó hacia salida del cementerio. Mientras cruzaba rejas de hierro forjado, miró hacia atrás una última vez. Bajo luz plateada de luna, tumba de Sofía y Daniel parecía brillar suavemente. No con luz sobrenatural, sino con dignidad serena de historia, finalmente contada completa, de justicia finalmente servida, de amor finalmente honrado. Y en ese brillo, Valeria vio lo que siempre había buscado en su trabajo como antropóloga forense, prueba de que dar voz a muertos no es solo ejercicio académico, sino acto de sanación que transforma presente y da forma a futuro. Los años que siguieron confirmaron lo que Valeria había intuido. La historia de Sofía y Daniel se convirtió en parte permanente del patrimonio cultural, no solo de Guanajuato, sino de México entero. Se escribieron libros, se produjeron documentales, se estrenó película respetuosa que evitaba sensacionalismo en favor de profundidad emocional.
Pero más importante que productos culturales fue cambio en mentalidad. Encuestas mostraron que porcentaje significativo de jóvenes mexicanos citaba historia de Sofía y Daniel como influencia en sus decisiones sobre matrimonio y relaciones. Rechazaban presión familiar que valoraba estatus sobre compatibilidad. Elegían parejas basándose en amor y respeto mutuo, no en conveniencia económica o social. No era revolución instantánea. Patrones culturales cambian lentamente, pero era comienzo. Y ese comienzo podía trazarse directamente a momento cuando Valeria Guzmán Ortiz había abierto puerta sellada de capilla funeraria y encontrado vestido de novia, esperando en oscuridad durante más de un siglo. Cada año, en aniversario de muerte de Sofía y Daniel, Valeria regresaba a Guanajuato para ceremonia conmemorativa, y cada año multitud crecía. Llegaban de todo México, de América Latina, de España, de lugares tan lejanos como Japón y Sudáfrica, porque al final, amor que desafía convenciones sociales es historia universal. Todos conocen alguna versión de Sofía y Daniel, en su familia, en su comunidad, en historia de su país, y todos necesitan recordar que amor vale más que oro, que almas humanas no pueden ser compradas ni vendidas, que justicia, aunque llegue tarde, sigue siendo justicia. Esa era lección que Sofía y Daniel enseñaban desde su tumba bajo sauce llorón en Panteón de Dolores. Y era lección que el mundo, lentamente pero firmemente, estaba finalmente aprendiendo.